Hemos estudiado lo que es el llamamiento de Dios y el proceso de Dios para enviarnos a trabajar exclusivamente en el ministerio. Ahora vamos a estudiar todos los dones y llamados de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos habla, y cómo podemos encontrarlos. Esta lista de dones la vamos a dividir en tres categorías, las cuales son: número 1, los dones ministeriales; número 2, los dones de manifestación o del Espíritu Santo; número 3, los dones de motivación o de ayuda. Entonces hay una unción que fue dada a cada creyente para desarrollar su don o su llamado, y hay una unción diferente que fue dada a cada uno de los 5 ministerios para cumplir el llamado de Dios, ¿no? Es una unción mayor que la del resto de los otros dones y ministerios. Entonces, el 1 Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. Entonces, Dios dio a la iglesia 5 ministerios, ¿no? Y en estos 5 ministerios, que los vamos a llamar hoy oficinas del gobierno eclesiástico, estos son los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros. Entonces, Dios también ha dado otros ministerios a la iglesia. Veamos cuáles son. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe; o si el de servicio, en servir; o el que enseña en la enseñanza; el que exhorta en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud; y el que hace misericordia con alegría. Eso dice el libro de Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Entonces, cada uno de nosotros está ungido en cierta área, pero si no salimos de ella, no seremos de bendición al cuerpo y no habrá un respaldo de la unción. Vamos a ver inicialmente la oficina del apóstol. Dice 1 Corintios 12:28: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. ¿Qué es el apóstol? La palabra apóstol viene del vocablo griego apostolos, que significa uno que es enviado, uno que es ungido o escogido por Dios para cumplir una tarea específica. Hoy día hay un sinnúmero de individuos que se llaman ellos mismos apóstoles, pero no cumplen con los requisitos iniciales de un apóstol. Por tanto, de estos debemos huir para no ser engañados. Vamos a dar ciertas características de un verdadero apóstol, y de esta manera aprenderemos a identificar. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, ¿cuáles son las características bíblicas principales que identifican a un verdadero apóstol? Número 1, el llamado de un genuino apóstol ha sido confirmado y ha sido también revelado por 2 o más testigos independientes. Hechos 13:1 al 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Número 2, otra característica bíblica para identificar un verdadero apóstol: a un apóstol le siguen las señales, maravillas, milagros y prodigios. Entonces, según de Corintios 12:12, con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. 1 Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Número 3, otra característica bíblica que identifica a un verdadero apóstol: los apóstoles son la cobertura espiritual de ministerios, iglesias y ministros. Entonces dice Hechos capítulo 20, verso 4 al 5: los acompañan hasta Asia Sópater, hijo de Pirro, de Berea; Aristarco y Segundo de Tesalónica; Gallo de Derbe y Timoteo; y de Asia Tíquico y Trifono. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos tenían cobertura. Número 4, los apóstoles han tenido y siguen teniendo éxito en establecer iglesias. Dice 1 Corintios 3:6: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 1 Corintios 9:2: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, una señal inequívoca de un apóstol es la habilidad dada por el Señor para establecer nuevas iglesias. Número 5, otra característica bíblica que identifica a un verdadero apóstol: los apóstoles tienen una fuerte oposición del diablo
y sus demonios. Entonces el ministerio apostólico puede ser identificado por la gran cantidad de oposiciones que recibe del enemigo, por la persecución de los religiosos, el rechazo de otros pastores y ministerios, la crítica y el juicio de mucha gente. Además, es importante destacar que una de las enseñanzas fuertes de un apóstol es la liberación, y esta es otra razón por la cual el apóstol recibe mucha persecución. Número 6, otra característica que identifica al verdadero apóstol: el apóstol opera en un alto nivel de sabiduría divina. Algunas áreas donde opera sabiduría de Dios en un apóstol son las siguientes. El apóstol tiene sabiduría para encontrar la verdadera raíz de las cosas, de los problemas de una iglesia y de una persona. Una de las facetas de la sabiduría consiste en conocer la verdadera naturaleza de las cosas visibles o invisibles. Segundo, un apóstol tiene la sabiduría de cómo aplicar el conocimiento de la palabra en la vida diaria. Un apóstol tiene la sabiduría para conocer el comportamiento, la conducta y el carácter de las personas. El apóstol tiene la sabiduría para hacer también guerra espiritual. Por otro lado, ¿no?, el apóstol tiene la sabiduría para la definición de estrategias para ganar almas, recursos, ciudades y naciones para el reino. El apóstol tiene la sabiduría para usar e invertir el dinero de Dios correctamente. Otra característica para ser considerado apóstol: el apóstol tiene un corazón de padre. Dice 1 Corintios 4:15, aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues yo en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, una de las señales de la restauración de Dios para la iglesia está en el libro de Malaquías. Es la restauración del corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hoy día tenemos muchos hijos, hijas huérfanos, tanto en el ministerio como en el hogar, ya sea porque la figura paterna algunas veces no estuvo en el hogar o estaba presente pero no fue un buen ejemplo para sus hijos. Otra de las características para entender y para identificar al verdadero apóstol: número 8, el apóstol tiene la unción de rompimiento. La palabra rompimiento se define como el acto o el instante de romper pasando a través de una obstrucción. Es la habilidad de penetrar más allá de las líneas de defensa del enemigo, ¿no? Dice la palabra en Isaías capítulo 10, verso 27: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces las predicaciones y las enseñanzas que trae un apóstol vienen con rompimiento en las siguientes áreas: en las finanzas, liberación, religión, tradiciones, orgullo, formas de pensar, entre otros. Esto es posible con la unción apostólica. Entonces, las 8 características bíblicas anteriores de un ministerio apostólico enseñan al creyente la forma de identificar, reconocer y medir todos aquellos que reclaman ser apóstoles. El simple hecho de decir que Dios nos ha puesto en el oficio del apóstol no es una prueba suficiente de que lo somos. Todas estas características son innegables. La palabra de Dios nos muestra claramente cuáles son las señales y las evidencias de un verdadero apóstol. Por otro lado, el segundo ministerio, el profeta. ¿Qué es un profeta? El profeta es uno que habla en el nombre de Dios, ya sea en presente, pasado o futuro. En el Antiguo Testamento los profetas son llamados videntes. Es un vocero que tiene las visiones y revelaciones de parte de Dios. Habla cuando es impulsado por una inspiración repentina e iluminado por una revelación momentánea. Entonces, ¿cuáles son las características de un profeta? Número 1, se mueve especialmente en los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? La palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritu. A menudo, ¿no?, el profeta tiene la habilidad de ver el mundo espiritual a través del don del discernimiento. Tiene la habilidad de ver el peligro y las cosas más allá de lo que otros ven. También tiene visiones sobrenaturales. Número 3, otras cualidades o características del profeta. La mayor parte de las veces los profetas operan bajo otro ministerio. Es decir, además de ser profetas, son pastores, evangelistas o maestros. Hay ciertas combinaciones tales como profeta y evangelista, profeta y pastor, profeta y maestro, profeta, maestro, pastor y evangelista. También se pueden dar en el mismo caso, ¿no es cierto?, como el doctor Bill Hamon, que es profeta y apóstol. ¿No? Otra característica de un profeta: hay una diferencia entre ser un profeta y profetizar. Hay una diferencia entre la oficina del profeta y la profecía. Cualquier creyente puede profetizar,
pero ese no le hace un profeta. Sin embargo, todos los profetas profetizan. La profecía del Nuevo Testamento es para edificar, consolar y exhortar. Otra característica, los profetas traen la revelación profética, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele el secreto a sus siervos los profetas. Dice Amós capítulo 3, verso 7. Por otro lado, los profetas tienen gran autoridad. Dice Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Por otro lado, los profetas activan los dones en las personas. Dice Ezequiel 37:10, y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. La unción de los profetas trae consigo la capacidad de activación. Por medio de sus mensajes imparten y activan los dones y ministerios en los creyentes. Entonces, cuando los creyentes están desubicados y apáticos, los profetas tienen la unción para ubicarlos y avivarlos. Por otro lado, otra característica, los profetas confirman las cosas de Dios. Entonces, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Entonces Dios ha puesto el ministerio del profeta para dar confirmación, y esto es para fortalecer, dar nueva seguridad y remover dudas. Cuando ellos confirman un llamado, una visión, una palabra, una decisión, el pueblo se vuelve firme, constante y cree en el Señor. Otra característica, los profetas son una ayuda en la casa del Señor. Entonces, Esdras 5:1-2 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, y los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaron. ¿Amén? Número 3, vamos a ver el ministerio del pastor. ¿Quién es el pastor? El pastor es uno que alimenta, guía, vigila y cuida al rebaño. Dios le da la unción para hacer este tipo de trabajo. ¿Quién es el pastor? El pastor es uno que alimenta. ¿Amén? Entonces, ¿cuáles son las funciones de un pastor? Alimentar, guiar, vigilar, cuidar. Alimenta, la congregación necesita ser alimentada con una buena palabra de Dios. A cada pastor le ha sido dada la habilidad de enseñar, y de esa manera es que alimenta a las ovejas. Número 2, el guía. El pastor dirige y guía al pueblo a cumplir con la voluntad del Señor para la congregación, y lo hace mediante el ejemplo y la inspiración. Una de las cosas que todo pastor debe conocer es la visión de Dios para ese pueblo y así guiarlo correctamente. Número 3, otra de las funciones del pastor es vigilar. El pastor tiene la responsabilidad de guardar las ovejas de falsas doctrinas, de corregir a los creyentes rebeldes y de restaurar a los caídos. Por otro lado, cuidar. El pastor tiene cuidado de sus ovejas en el área espiritual, emocional y física, y está siempre como un padre para sus hijos. Podemos entonces hablar de otras funciones del pastor, pero la prioridad delante de Dios es estudiar la palabra y orar para dar buen alimento a la grey. Unas características del pastor. Número 1, el pastor tiene el corazón de un padre. ¿No? Ama estar con el pueblo, busca la oveja perdida, ora por el pueblo y se preocupa por la necesidad del pueblo. Número 2, el pastor debe ser marido de una sola mujer. La vida matrimonial del pastor debe ser un ejemplo para la congregación, teniendo a su mujer e hijos en sujeción. Y finalmente, el pastor es paciente con las ovejas, ama a sus ovejas tal como son y les tiene paciencia durante su proceso de cambio. Otra característica, o más bien otro ministerio, es el evangelista. Otra oficina ministerial. La palabra evangelista significa uno que proclama buenas nuevas, es decir, el evangelista tiene la habilidad de compartir el evangelio de Jesucristo con otros, de una manera que los no creyentes lleguen al conocimiento de Cristo y se conviertan al cristianismo. Dice el libro de Hechos, capítulo 8, versos 5-7, ¿no? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y a la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, ¿cuáles son las características de un evangelista? La unción de señales y prodigios. Dios capacita al evangelista con una unción especial de milagros y sanidades. El evangelista dirige su mensaje al inconverso y ellos
con frecuencia necesitan ver la demostración del poder de Dios en acción. Otra característica de la unción del evangelista es para el inconverso. Dios ha capacitado al evangelista para que su mensaje esté ungido y de esta manera logre tocar a los incrédulos. El mensaje es Jesús crucificado, muerto y resucitado. Dios lo ha capacitado para proclamar el arrepentimiento y la reconciliación del hombre con Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por otro lado, el evangelista tiene la pasión por las almas. Dios le ha ungido con una gran pasión para ir a predicar al que no conoce a Jesús. Tiene amor por el perdido y las almas son su carga. ¿No? El evangelista continuamente está viajando. El ministerio principal de un evangelista es fuera de la iglesia, ¿no? Él va, tira la red y trae los peces a la iglesia local. El evangelista debe tener una cobertura pastoral. Dios no nos ha llamado a trabajar solos, sino como un cuerpo, y nadie es independiente de nadie. Todos nos necesitamos y tenemos que dar cuentas a alguien. Finalmente está el ministerio del maestro. El maestro es alguien que enseña, ¿no? Instruye e imparte verdades bíblicas al pueblo. Un maestro de la palabra de Dios ha sido capacitado con una unción de enseñanza para poder edificar el pueblo y llevarlo a la madurez. Nótese que el maestro es uno que enseña la unción e instruye verdades bíblicas al pueblo, mientras que el evangelista proclama las buenas nuevas, exhorta, anima, habla con autoridad y con atrevimiento para que el inconverso oiga. ¿Cuáles son las características de un maestro? Tiene un gran amor y pasión por escudriñar la palabra de Dios, ¿no? Por otro lado, el maestro tiene pasión por el crecimiento espiritual del pueblo. El maestro viaja continuamente, al igual que el evangelista. Es otro ministerio donde continuamente se está ministrando al cuerpo de Cristo. Entonces, la unción del maestro es para edificar al pueblo. Dios ha capacitado al maestro para instruir al pueblo de Dios, enseñar principios bíblicos, cómo aplicarlos en la vida diaria, ¿no? Ministrar en el ministerio incorrecto es algo que nos tiene que llamar la atención. En el Antiguo Testamento, si usted ejercía en otro ministerio que no era el suyo, moría instantáneamente. Por ejemplo, 2 personas entraron al lugar santísimo y cayeron muertos. Cuando una persona funciona en un ministerio para el cual no es ungido, estará fuera de la voluntad de Dios y por consiguiente el ministerio no crecerá. La vida y la presencia de Dios no estarán presentes y por su desobediencia morirá a temprana edad. Por eso es importante que cada miembro del cuerpo de Cristo conozca para qué área ha sido ungido. Especialmente si es apóstol, profeta, maestro, evangelista o pastor, debemos orar al Señor para cumplir con el ministerio correcto y de esa manera la unción nos respaldará, el ministerio crecerá, las personas serán tocadas, las vidas serán transformadas y el nombre de Jesús será exaltado. Entonces hay un hombre de Dios muy conocido en Estados Unidos al cual Jesús se le apareció en una visión en su cuarto y estuvo hablando por casi 3 horas. Dentro de las cosas que le dijo fue que había muchos ministros que morían a temprana edad, entre los 40 y 50 años de edad, porque estaban en el ministerio incorrecto. Entonces, el respaldo de la unción de Dios sobre un individuo dependerá de 3 factores: estar en el llamado correcto, estar en el tiempo correcto y también estar en el lugar secreto. Entonces hay que establecer que para que Dios respalde a un ministerio, a un hombre, con su unción, poder, gracia, autoridad, milagros, finanzas y señales, es imprescindible estar en el llamado correcto, en el lugar correcto, en el tiempo correcto. La preparación, la separación, ¿no? El ser enviado tienen que llevarse a cabo en el kairos y en el lugar correcto de Dios. Recuerde que los lugares son importantes para el Señor, según lo estudiamos anteriormente. Considere estos 3 aspectos y si ha fallado en alguno de ellos, debe corregirlo y la bendición de Dios estará con usted. Bendición.